Hola, buenos días a todos. Nuevamente les doy la bienvenida a esta nueva edición del webinar de la revista Innovación de Seguridad Electrónica. Mi nombre es Miguel Negretti. Voy a ser el presentador en esta oportunidad sobre la solución de medición de temperatura corporal que te ofrece tanto Dahua como Subvision a través del distribuidor OCRL. Para iniciar, vamos a ver un poco lo que ha sido el antecedente de todo este virus. Después pasaremos a ver un poco lo que es la visión general de la solución. Veremos también lo que es el control de acceso actual que ofrece tanto Dahua como Subvision para la medición de temperatura y para finalizar algunos de los casos de éxito. Dentro de la situación global de la pandemia, bueno, sabemos que todo esto del coronavirus se originó actualmente en Wuhan, China, ¿ok? Fue lo que sería, digamos, el epicentro de toda esta pandemia, y a raíz de que fue migrando con lo que sería el paso del tiempo, se convirtió en lo que sería una pandemia mundial. Ya actualmente se ha extendido a más de 194 áreas o países, podríamos decirlo de esa manera, y en un principio China era quien contenía la mayor cantidad de casos, ¿ok? La mayor cantidad de muertes en este aspecto también, por lo cual el gobierno chino tuvo que, en este caso, o se vio en la necesidad de implementar nuevas medidas para precisamente prevenir lo que era y tratar de controlar lo que es esta pandemia. ¿Ok? Ante esta amenazante nueva pandemia, muchos de los países, ¿ok? Al menos 30 de ellos han declarado estado de emergencia y muchos han tomado medidas de cierre de fronteras o de país. ¿Ok? Por ejemplo, medidas italianas para la prevención de la pandemia. Al comienzo se habían cerrado 11 ciudades, pueblos y cierre de escuelas, con lo cual sabemos que también ya actualmente el cierre fue básicamente total en todas sus provincias, ¿ok? Igual en Corea del Sur invirtió por lo menos unos 25 billones de dólares para tratar de combatirlo, y también canceló todo lo que serían las actividades a grande escala, ¿ok? Eventos deportivos o de entretenimiento. Otro de los ejemplos, por lo menos tanto tanto Irán como Japón en este caso, declararon lo que eran estados de emergencia y también cancelaron manifestaciones a gran escala. Ok, si podemos ver, básicamente todos los países han tomado las mismas, en este caso, alternativas para prevenir lo que sería esta epidemia. Ok, lo que incluye más que todo el cierre de fronteras y obviamente tratar de demograficar lo que es la población infectada. Ok, China, en este caso, al ser la primera o el epicentro de toda esta pandemia, comenzó básicamente con lo que serían los planes de prevención, con lo cual le fue muy bien, y China se ha convertido en uno de los países más seguros actualmente ahorita en lo que precisamente a esta pandemia se refiere. Con el paso del tiempo podemos ver que actualmente es Estados Unidos quien eh, lidera en este caso lo que es la lista precisamente de infectados y de fallecidos, y como lo estábamos viendo en dos slides atrás, precisamente todo lo que es esta pandemia se originó en Asia, fue moviéndose por todo el centro de Europa hasta llegar a lo que era Norteamérica, y obviamente comienza a bajar a lo que es Sudamérica, lo cual nos lleva a nuestra situación actual en Argentina. Si podemos ver, por lo menos a principios de marzo, lo que buscaban todos los epidemiólogos era tratar de no alargar la curva, sino darnos tiempo precisamente para poder tener mejor, en este caso, entidades de salud y obviamente de prevención y de control de esta plaga. ¿Ok? Con lo cual podemos ver que ya a estas alturas, en este mes de mayo, ya la cifra obviamente ha aumentado considerablemente, hasta el punto, bueno, ya este slide se quedó un poco corto, hasta el día de ayer creo que eran ya un poco más de 8.000 contagiados como tal. ¿Ok? Ya con todo esto podemos ver que obviamente tenemos que determinar principios esenciales para lo que es la prevención de esta epidemia, tal cual lo hizo China, y es muy importante tratar de replicarlo, ¿ok? Al resto de los países, como lo han hecho por su parte España e Italia, ¿ok? Los principios esenciales en este aspecto sería la detección temprana, ¿ok?
un informe sobre la situación de la persona y su aislamiento y tratamiento temprano. Para esto, vamos a dividir lo que sería el país en 3 regiones. Podríamos hablar de una región de bajo riesgo, regiones de medio riesgo o de alto riesgo. Entiéndanse estas de bajo riesgo como sitios o pueblos donde no existe todavía el coronavirus, ¿ok? Con lo cual tenemos que más bien buscar prevenir la entrada del coronavirus, ¿ok? En cambio, en estos sitios de medio riesgo ya nosotros tenemos algún tipo de contagio interno, con lo cual, aparte de prevenir precisamente que sigan entrando más casos, hay que detener la proliferación interna del virus. Y ya en las zonas de alto riesgo, como en este caso podría ser la capital federal, aparte de tener que controlar lo que sería el origen del coronavirus, de cuál serían los pacientes ceros en cada una de estas situaciones, hay que detener de igual forma la proliferación interna para evitar precisamente que de estas zonas de alto riesgo el virus pueda trasladarse a una de medio riesgo o de bajo riesgo. Y para esto es clave una detección eficiente, segura y precisa de la temperatura humana. Estos medios o estas medidas efectivas que implementó China y con las que buscamos precisamente replicar al resto del mundo, ¿okay? La hemos hecho básicamente en 3 pasos o en 3 fases dependiendo de precisamente el tipo de zona de riesgo, ¿okay? Por lo menos en las zonas de riesgo bajo, ¿okay? Podríamos estar hablando de lo que serían los accesos a la ciudad, aeropuertos, estaciones de tren, estaciones de micro o peajes en su defecto, ¿okay? En una de riesgo medio, que ya tenemos algún tipo de proliferación interna, aparte de hacer obviamente todo lo que sería el ingreso a la ciudad, ya tendríamos que extender esto a estaciones de subte, a medición en colectivos, en taxis y autos particulares. ¿Ok? Y en las zonas de alto riesgo, aparte de hacer todas las anteriores, obviamente es innecesario ya controlar lo que serían los accesos a las oficinas o donde precisamente se aglomera mayor cantidad de gente, como lo que serían mercados de frutas y verduras, hospitales, escuelas, entre otros, obviamente otros ambientes. En todos estos, lo que buscamos es realizar el examen de la temperatura del cuerpo humano. Y en caso de encontrar algún caso sospechoso, ¿okay? Se activaría precisamente todas las medidas de prevención y aislamiento, donde lo que se buscaría sería realizar el transporte en algún tipo de ambulancia o vehículo dispuesto precisamente para esto y su posterior aislamiento tanto en un centro hospitalario o como en los sitios que han sido precisamente destinados para esto. Hasta ahorita, China básicamente ha compartido muchos documentos sobre cómo se debe prevenir y controlar, en este caso, esta epidemia que a ellos les fue tan, digamos, tan efectivo, en este caso, de controlar o mantener. Y con estos comunicados chinos, obviamente, se han pronunciado lo que serían entes internacionales como lo que sería la OMS, la Organización Mundial de la Salud, donde ellos más bien indican que debemos aprender sobre la experiencia china en lo que sería la defensa de esta pandemia. ¿Okay? De igual forma lo hizo por lo menos el presidente serbio o expertos chinos que han ido a ayudar tanto a Irán como a Italia precisamente para el control de todo este brote. Viendo un poco más lo que serían los antecedentes estratégicos para la prevención, ¿okay? Sabemos que es importante contar con suministros, ¿okay? Suministros tanto para la detección de temperatura como lo que es el termómetro electrónico, ¿okay? Como suministros de máscaras, gafas, barbijos, ropa protectora, ya equipos en este caso más de hospitalización como ventiladores y generadores de oxígeno, entre diferentes tipos de insumos que actualmente están, bueno, todo el mundo está requiriendo precisamente este tipo de insumos. DAWA, por su parte, para apoyar en este caso a lo que sería esta detección o evitar precisamente la proliferación de esta pandemia, lo que hizo fue sacar una cámara térmica especial. ¿Okay? Esta cámara térmica especial tiene obviamente mayores analíticas y
puede realizar ya lo que sería la medición de temperatura sin la necesidad de estar obviamente tan cerca como lo requiere el termómetro electrónico. ¿Ok? Vamos a ver un poco lo que sería la visión general de la situación, de la solución, donde lo primero que buscamos es tratar de hacer una detección temprana y eficiente, con lo cual vemos los puntos problemáticos de por lo menos lo que es esta detección. Al principio, lo que sería una baja eficiencia al tener un termómetro digital o electrónico o una pistola de detección infrarroja. Esto requiere obviamente de un tipo de cercanía con el posible infectado, con lo cual no es tan eficiente y tiene un alto riesgo, en este caso, de contagio también. ¿Ok? Otra de las cosas, al tener este tipo de aparatos que obviamente son manuales, no existe lo que sería una grabación del hecho, ¿ok? Con lo cual recopilar en verdad la información de estas personas es mucho más difícil. Ya lo que tendríamos que buscar, obviamente, sería una medición automática de temperatura sin contacto, que sea rápida, que sea precisa y que sea de múltiples personas en simultáneo. ¿Ok? Tratar de grabar esta información y poder recopilar precisamente todos los registros de las personas que en su momento presentaran algún tipo de anomalía. Obviamente, con todo esto, lo que buscamos como objetivos principales es realizar un examen preliminar basado en lo que es la temperatura actual del sujeto y dejar un registro de esa temperatura. Ya pasando un poco con lo que es la topología, vamos a ver que DAO ofrece varias soluciones o tipos de soluciones en los cuales vamos a utilizar este sistema. ¿Ok? El económico, como lo mencionan ellos, tenemos la cámara térmica, tenemos el black body, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Y la grabación de todo, o el almacenamiento de toda esta información se haría a través de una NVR, ¿ok? Esta NVR tiene que ser de la última generación, la versión I, que es la única que soporta, en este caso, la parte térmica, y a su vez te ofrece lo que sería un reconocimiento facial en la parte visual de la cámara, ¿ok? Esto adicional a esto podría estar siendo trabajado por un DSS Express para hacer el monitoreo precisamente en el centro de monitoreo. Dentro de la versión estándar vemos que los equipos son exactamente los mismos, lo que cambiamos es la NVR por un IBSS propiamente dicho, que ya este IBSS también me permite todo lo que es la parte de reconocimiento facial, pero obviamente está pensado para mayor cantidad de cámaras. ¿Ok? Con lo cual voy a poder manejar múltiples entradas ya de una manera más fácil y con una mayor eficiencia por lo que sería básicamente los recursos del equipo propiamente dichos. Y a su vez tenemos lo que serían las barreras o molinetes como los conocen. ¿Ok? Todas estas barreras son precisamente para lo que sería el control de acceso, con lo cual a través del DSS Pro podríamos realizar la apertura de estas barreras de manera automática, ya sea a través, o sea, con el cumplimiento de lo que sería el reconocimiento facial de la persona, más que precisamente no tenga una temperatura elevada. ¿Ok? Con lo cual, básicamente el proceso que estamos viendo sería una medición de temperatura térmica sin contacto, ¿ok? A diferencia de una revisión manual. Y en el caso, obviamente, de que haya alguna persona, en este caso, que esté sospechosa de precisamente, o que te alerte por una temperatura elevada, lo recomendable ya ahí es realizar la confirmación de la anomalía. ¿Ok? Para luego poder activar lo que sería el plan de emergencia propiamente dicho. Chicos, les comento a todos los que están haciendo consultas, los invito a que las preguntas las hagan por el panel de preguntas y respuestas. Al final de lo que será el webinar, vamos a dar unos minutos precisamente para responder todas estas consultas que puedan estar realizando. Ok, siguiendo con lo que sería el proceso, la persona en este caso tendría que entrar al área de medición de temperatura que se encuentra ubicado entre lo que es el black body y la cámara térmica. Ok, de ahí se realizaría la detección y en caso de haber alguna normalidad, la alarma suena automáticamente y él tendría que pasar a un área de aislamiento. Ok,
En el caso de las barreras llegan a lo que sería el punto óptimo para la detección de esta temperatura y reconocimiento facial, y en caso de que esté todo normal, se le permitiría el acceso y él podría continuar, obviamente, su curso. Decimos que la solución de DAWA es de alta precisión, ¿ok? Y sin contacto. Decimos que es de alta precisión porque utilizando precisamente el black body podríamos ver que es una especie de horno, ¿ok? Es sencillamente un estilo de horno que mantiene siempre una temperatura establecida. Yo le voy a indicar al black body que siempre va a tener 35 grados, por poner un ejemplo, y después en la cámara térmica yo voy a ir a hacer la configuración indicándole dónde está el black body y que eso que ve en el calor, en la parte térmica, es efectivamente 35 grados. De esa manera, él puede hacer una referencia y contrastar lo que serían las partes térmicas de todas las personas dentro del área de medición. ¿Ok? Teniendo en referencia como que un número que no se mueve, con el que precisamente estoy realizando la adecuación del sistema en lo que es detalle térmico, saber y estar consciente de que en el black body la temperatura nunca va a variar, sino en todo lo que sería el alrededor. Decimos que es de inteligencia doble porque esta cámara tiene tanto la visual térmica como la visual, ¿ok? Con lo cual precisamente podemos tener el detalle térmico y macharlo con un snapshot real de la persona, y de esta manera, ya en su defecto, si tenemos algún tipo de base de datos administrada, podríamos llegar a reconocer a esta persona precisamente de manera automática y saber de manera automática qué persona es la que tenía en este caso una temperatura más elevada. ¿Ok? Y decimos también que es de larga distancia, ya que todo depende básicamente de lo que sería la longitud focal, que es el milimetraje del lente. ¿Ok? Si bien sabemos que las cámaras térmicas no son de resolución, como su parte visual, ¿ok? La parte térmica, lo único que nos interesa es el milimetraje del lente para poder saber cuánto es la distancia de detección o reconocimiento que vamos a tener en base a la amplitud térmica, ¿ok? Por lo general, la distancia óptima entre la que se debe colocar el black body y la cámara pueden ser unos 3 metros, pero esto se podría llegar a alargar, ya que sabemos que hay lentes de cámaras térmicas de hasta 50 milímetros, con lo cual ya en ese aspecto es muy amplio con lo que vamos a poder jugar en ese aspecto. ¿Ok? Y en lo que vemos como solución de medición de temperatura, podemos utilizar la cámara con el black body en unos trípodes propiamente dichos o instalados de ser necesario, ¿ok? Y utilizar para el almacenamiento de toda esta información tanto la NVR como un IBSS. Y todo esto de una manera opcional podríamos administrarlo o manejarlo en caso de tener múltiples puntos de toma de temperatura desde una sola plataforma, que en este caso sería el DSS Express. Bueno, para continuar voy a dejarles un pequeño video sobre el promocional, en este caso de DAWA, y seguimos con lo que es todo el webinar. With the outbreak of coronavirus, the world is experiencing various technologies to detect fever and protect spreading of infection. As a world's leading video-centric smart IoT solution and service provider, DAWA Fever Screening Thermal Solution has been on the front line since the beginning, helping epidemic prevention all over the world. Compared to the traditional ways of temperature measurement, DAWA Thermal Solution can significantly improve efficiency and accuracy, and at the same time, help reduce cross-infection bar non-contact measurement. And it had been proven in practice with many unique values. Plus or minus 0.3 degrees Celsius high accuracy with black body. Enable early detection of febrile persons entering certain facilities.
AI technology ensure real-time images capture and temperature monitoring, easy for historical tracking and data analysis. PoE camera and major accessories included in the kit, easy for setting up. Flexible choices to connect to a PC, laptop, or you can use a Dahua NVR to manage multiple cameras in one system. Foot traffic can flow without queuing up, capturing up to 15 people at the same time without mismatching or delay. Zero touch with wide coverage and multi-people detection. You can record from a distance and monitor remotely. Dahua Fever Screening Thermal Solution has been deployed in more than 100 countries as well as Australia. We are RCM certified and hold stock locally. Our technicians from Sydney, Melbourne, Brisbane and Perth branches can provide you with on-site training and installation. Since 2013, Dahua Oceania has serviced Australian business locally. Contact us today at sales.oc at dahuatech.com to find your local dealer and apply for a free trial. Como lo dijo efectivamente el video, la idea de todo esto es realizar una detección multipersona, ¿ok? Ya que la velocidad de medición de temperatura es algo primordial en este caso. O sea, si vamos a hacer un estimado, en el caso de que tengamos que medir unas 5.000 personas, ¿ok? Utilizando un termómetro de frente tradicional, haciéndolo de a 3 personas por segundo, con lo cual sabemos que es muy difícil lograr hacer 3 personas por segundo, tendríamos que tomar un total de 4.2 horas aproximadamente para hacer la detección precisamente de las 5.000 personas, mientras que utilizando esta solución, que haciendo básicamente las mismas 3 personas por segundo, en un total de 30 minutos podríamos haber medido a las 5.000 personas. Esto es una parte primordial en la que indica básicamente la solución térmica de Dahua, ya que él te indica que son 3 personas por segundo, pero en realidad son 3 personas por frame, ¿ok? Por segundo. Con lo cual, bueno, vimos en el video que pueden detectar fácilmente hasta 15 personas en simultáneo sin, digamos, mezclar, en este caso, la identidad de cada una de estas personas. Con lo cual, precisamente este sistema, al tener la parte visual, que era lo que les estaba comentando anteriormente, vamos a poder realizar el reconocimiento facial de la persona. ¿Okay? Adicional a esto, tiene varios parámetros, como por lo menos lo que es el reconocimiento del barbijo, ¿okay? Con el cual podríamos crear reglas en el caso de que si no tiene el barbijo no va a poder realizar el acceso. ¿Okay? Esto es más que todo para lo que es la parte ya de control de acceso utilizando la plataforma de video, ¿ok? Con un IBSS o con una NBRI, ¿ok? Ya esto nos va a permitir precisamente realizar todo lo que es la exportación de estos datos faciales, como las estadísticas, en este caso de alertas de temperatura, macheadas con el rostro de la persona. Entonces, en lo que es la solución, podemos ver que tenemos la parte de medición de temperatura, que son sencillamente las 2 cámaras térmicas que existen con Dahua, y el agregar lo que es el black body. ¿Okay? La parte de accesorios vendrían siendo los trípodes o conectores que necesitaríamos para poder conexionar todo esto a la red. Y en la parte de análisis y almacenamiento, bueno, vamos a colocar o la XBR serie 5000i o ya en su defecto el IBSS serie 7000, ¿ok? Y para ya lo que es la parte de monitoreo, podríamos utilizar cualquier tipo de la cartelería, en este caso, o monitores que tengamos a disposición. Algunos de los escenarios típicos, por lo menos en aeropuertos, sería la medición o la detección de la temperatura al momento de abordar, ¿ok? O por lo menos en los aislamientos, en este caso en las zonas de importados, ¿ok? O sea, en la llegada, tanto al momento de la salida del avión como en lo que serían las llegadas internacionales. En estaciones de trenes, por lo menos en lo que es el ingreso también a las estaciones de trenes o en las salidas de la estación de tren que va llegando. En las entradas del metro o a las salidas de igual forma de las estaciones más principales, por lo menos de la ciudad,
o ya en las entradas directamente de hospitales, escuelas o oficinas. ¿Por qué elegir DAWA? ¿Okay? DAWA es una solución integral que básicamente lo que te ofrece DAWA es toda la integración de todos sus sistemas. ¿Okay? Si ya tienes sistemas de CCTV con DAWA o de control de acceso o en este caso de control de asistencia o lo que fuese, vas a poder integrar toda esta solución dentro de una sola plataforma, que es básicamente una de las mejores ventajas que tiene en este caso la marca al ser también digamos, multiformato, también permite la inclusión de otras tecnologías precisamente a ser utilizadas con la misma plataforma y podrías llegar a utilizar todos tus sistemas, en este caso tanto de control de acceso como de monitoreo de alarma o de incendio, directamente a través del DCS Express, por poner un ejemplo. Decimos que es de alta precisión, ya que la diferencia en la medición de temperatura es de 0,3 grados centígrados, esto con el uso del Blackbody. ¿Okay? Sin el uso del Blackbody, este numerito aumenta a prácticamente 1 grado. ¿Okay? Decimos que es de alta eficiencia, ya que comparado con lo que es la medición, digamos, manual de las personas, mejora su eficiencia en un 800%. Es segura, ya que la distancia de medición sin contacto y puede estar en un rango, digamos, de los 3 metros, digamos, de rango visual por donde la persona va a entrar al campo precisamente de detección. Es medición, en este caso, de objetivos múltiples. Como bien te indica, hasta 15 rostros va a poder visualizar al mismo tiempo sin mezclarlos de alguna forma. Y también te permite lo que es la detección del barbijo. ¿Okay? Ya que en muchos casos ya el uso del barbijo ha sido implementado de manera obligatoria por muchos estados. Esto es una manera más de poder asegurar precisamente que se estén cumplimentando todos los requerimientos impuestos por el Estado. Ya vemos un poco más en detalle lo que son los productos, ¿ok? Las dos cámaras térmicas, en este caso la resolución térmica, como bien les comentaba, habla es sobre el rango visual que va a tener la cámara y no en resolución como la parte visual propiamente dicha, ¿ok? Y la parte visual si es de 1080, o sea que en este caso serían prácticamente los 2 megapíxeles sin problema. Podemos ver que tiene una luz, en este caso de advertencia blanca y una sirena incorporada, con lo cual la cámara de manera automática te puede realizar la alerta, ¿ok? Y precisamente la medición de la temperatura con el Blackbody disminuye a 0,3 grados centígrados aproximadamente y sin el Blackbody ya sería aproximadamente 1 grado. Sabemos que ya 1 grado centígrado en lo que es temperatura corporal es bastante. Lo que es el Blackbody como les comenté, un heater, ¿okay? Que lo que hace es mantener una temperatura de 35 grados para poder ser, digamos, la referencia de la cámara en este aspecto. Y es muy importante también lo que sería la temperatura ambiente, ya que no debería estar este sistema en un sitio donde esta temperatura ambiente pueda variar mucho, ¿ok? Hay que tratar de tener la temperatura ambiente ya un poco más controlada. En lo que es la parte ya de las barreras, cuando se agregan las barreras, es básicamente un control de acceso normal que se activa a través de un contacto seco, ¿ok? Con lo cual utilizaríamos de igual forma las mismas cámaras y el mismo Blackbody en su defecto, ¿ok? Ya más adelante vamos a poder ver también lo que es el controlador de acceso propiamente dicho, que también podríamos llegar a utilizar con las barreras. Bueno, antes de seguir con lo que es la parte de control de acceso, los voy a invitar a una segunda encuesta que los chicos de la revista Innovación han preparado para ustedes. Les damos 5 minutos para que puedan contestarla sin ningún problema.
Bueno, mientras los que aún no han terminado de votar, terminan de votar, ya a los 39 que ya hicieron su selección, vamos a ir siguiendo con lo que sería el webinar. A continuación vamos a ver ya lo que es el control de acceso con medición de temperatura para lo que es DAWA y Subvision. Ok, la versión en este caso de DAWA la podemos ver que es standalone, está en la parte inferior izquierda de la pantalla. Ok, por lo general viene con un montaje de pared, pero también puede tener un montaje vertical como un accesorio adicional. Ok, de esta manera lo podrías poner en un lobby o en la entrada precisamente de un edificio como tal. Ok, y con molinete lo único que se le agrega es el molinete y cambiaría la base de un montaje vertical a una base de molinete. Las diferencias, por lo menos con lo que es su versión en visual, ¿ok? En cámara térmica, ya en este caso, lo que es el control de acceso no utiliza un blackbody, ¿ok? La tecnología que utiliza es diferente, por lo cual la distancia de detección también varía, ¿ok? La distancia óptima, ya vimos que en la parte de cámara eran unos 3 metros aproximadamente de distancia de la cámara, y ya acá tienen que estar a una distancia considerablemente cerca, de un medio metro aproximadamente, para que haga el reconocimiento tanto del rostro como de la temperatura que se encuentra la persona. ¿Ok? Decimos que es de alta eficiencia, ya que sin la utilización todavía del blackbody, la diferencia térmica puede ser de la mitad de un grado aproximadamente. Decimos que es de bajo costo, ya que te incluye varias tecnologías, ¿ok? Con lo cual vas a tener un mecanismo automático, tanto de alerta temprana como de acceso, ¿ok? Y vas a reducir mucho lo que sería el riesgo precisamente de contagio dentro de lo que sería tu oficina o, bueno, lo que fuese. Es de fuerte adaptabilidad, ya que tiene varias entradas y salidas, ¿ok? Con lo cual precisamente podemos realizar la apertura de puertas o molinetes, o en su defecto realizar el envío precisamente de algún tipo de alerta como tal. Y posee también una base de datos interna, con lo cual vamos a poder realizar la descarga a través de un USB de cualquier tipo de datos precisamente de esto. Y lo que sería también la carga de los rostros en lo que sería su base de datos para el reconocimiento facial, propiamente dicho. Ya la parte del trabajo, bueno, a diferencia de la versión visual, la distancia de detección de temperatura es mucho más chica, ¿ok? Y en el caso de que haya una temperatura anormal, él va a colocarse en rojo, no te va a permitir lo que sería el acceso, y obviamente se le va a llegar lo que sería la alarma al operador de monitoreo para que éste active lo que sería el protocolo de aislamiento. Y en el caso de las barreras, ya que se utiliza propiamente como un control de acceso, permitiría, en caso de que la temperatura esté normal, el acceso, y precisamente esta persona puede seguir el libre tránsito. Ya dentro de lo que es la solución, vemos que de igual forma este equipo standalone trabaja de manera directa con lo que es el DSS Express, y no incluiríamos en este caso ningún tipo de NVR ni IBSS, ya que este dispositivo es completamente standalone, ¿ok? Para el DSS Express lo único que lo vamos a utilizar propiamente es como un controlador de acceso, donde vamos a poder visualizar qué persona es la que está accediendo, cuál fue la temperatura con la que pasó por el sitio, y bueno, y en caso de que tenga también algún dato asociado como, digamos, tarjeta de proximidad o clave, también vamos a poder ver el método con el que hizo el control de acceso. Con lo cual el proceso es básicamente el mismo que en su par con cámaras. La idea de todo esto es realizar una medición de temperatura sin contacto. Al hablar de que no hay contacto, hablamos de que una persona no está allí para
precisamente que el virus se le ingrese en su organismo, sino que todo es directamente con el uso de la tecnología electrónica. ¿Okay? Y en caso de poder ver algún evento anormal, iríamos a lo que sería la revisión manual para la confirmación de esta anomalía y posteriormente activar lo que sería el plan de emergencia. Viendo un poco ya las características, ¿okay? Vemos que esto es un sistema de medición de temperatura y reconocimiento facial, es ambas. ¿Okay? Pueden entrar ya tanto por el rango de temperatura como por lo que sería el reconocimiento facial o el uso de una tarjeta de proximidad o de algún código, en este caso, propiamente. Posee una pantalla touch. El rango de medición de temperatura varía entre los 30 y los 45 grados como máximo. Más de 45 grados, obviamente, una persona no suele tener. Su precisión es de alrededor medio grado centígrado y tiene un aviso sonoro, obviamente, también tiene un aviso, en este caso visual, el que te indica precisamente que hay algún tipo de anomalía. ¿Okay? La capacidad de registro de rostros es de 100.000 rostros aproximadamente y este registro se hace de manera local. ¿Okay? Recordemos que este es un equipo standalone, al ser standalone todo se debería realizar de manera local. Ya en lo que sería con su base es exactamente lo mismo, lo único que estamos agregando es la base para precisamente que esté a la altura aproximadamente de una persona, y en lo que sería la parte del molinete, ¿ok? Se agrega básicamente el molinete. ¿Ok? Esto, al ser un controlador de acceso, tiene entradas y salidas normalmente abiertas o cerradas, con lo cual vamos a poder ir a un relé y aperturar lo que sea que necesitemos aperturar. Ya en su versión de Subvision lanzó este Defense Phase A2, ¿ok? Es muy parecido a la versión de Dahua, porque es standalone. De igual forma tiene lo que serían salidas a relé normalmente abierto, con lo cual podríamos también utilizar un molinete o aperturar cualquier tipo de puerta, pero sí cambia en algunas cosas. ¿Ok? Por lo menos la versión de Dahua, propiamente dicho, trabaja en Linux, ¿ok? Como casi todos los sistemas de Dahua, mientras que en este caso ya es un sistema operativo Android con un SDK abierto, el sistema que tiene Android 4.0 actualmente, ¿ok? Con lo cual vas a poder realizar desarrollos o integraciones de múltiples sistemas a través del SDK. En lo que es la efectividad es un poco más eficiente que el de Dahua, ya que la diferencia de temperatura es solamente de 0,2 grados, ¿ok? Y también tiene la detección múltiple por temperatura, reconocimiento facial o detección de barbijo, ¿ok? Con lo cual, si no tienes barbijo, por más de que te reconozca el rostro y tengas permitido el acceso y tu temperatura esté normal, no vas a poder entrar hasta que te pongas el barbijo. Ya la parte de reportes, sí trabaja de manera completamente standalone. De igual forma, con la adquisición de un puerto USB vas a poder realizar la descarga de estos reportes en diferentes formatos, en un Excel, por decir algo, o en un TXT propiamente. Pero a diferencia de la versión de Dahua, no puede ser trabajada con un VMS en este caso. ¿Okay? Ya es directamente para ser utilizada todo de manera local, standalone, sea sobre el montaje de pared o sobre el molinete o como fuese que lo vayamos a utilizar. Con lo cual, la solución es básicamente igual a la de Dahua. Al momento de que entra al rango de lectura, él va a indicar precisamente si hay alguna anomalía o no. En el caso de que haya alguna anomalía, tendría que esta persona o este sujeto ir a lo que sería su área de aislamiento. Y en el caso de utilizar ya propiamente unas barreras, le permitiría directamente el acceso o no, y esta persona podría seguir su curso. Con lo cual, la topología nos queda muy, muy básica, ¿ok? Es básicamente utilizándolo standalone con la montura de pared o utilizándolo standalone con un acceso de molinete o de algún otro tipo de puerta en este caso. Ya al tener salidas de alarma y precisamente de contacto seco, podríamos realizar la apertura o el agregado precisamente de algún tipo de sirena adicional para que nos indique
precisamente en el caso de que haya alguna anomalía. Y el proceso de medición es exactamente el mismo. Se toma la medición de temperatura y en el caso de que haya alguna anomalía, esta persona va a tener que ser apartada, obviamente, realizar la confirmación y posterior a eso activar el plan de emergencia. Ya entrando un poco a lo que son las características del producto, los molinetes es exactamente lo mismo. El molinete sabemos que podremos utilizar cualquiera que queramos, y en lo que es ya el controlador de acceso como tal, a diferencia del de Dahua, como bien lo comentamos, en este caso ya la pantalla touch es de 8 pulgadas y tiene una mayor eficiencia, ya que la precisión de medición disminuye a 0,2 grados centígrados aproximadamente. ¿Ok? Solamente hay dos modos de desbloqueo, a diferencia del de Dahua. Lo puedes hacer por rostro o por contraseña, y tenés la mitad en capacidad de lo que sería el reconocimiento facial para su base de datos. Solamente podrías colocar hasta 50.000 rostros aproximadamente. Bueno, para finalizar, vamos a ver algunos de los casos de éxito tanto en América Latina como en el mundo. En caso de que necesiten algún material de este promocional, ya luego dejaré mi correo electrónico para que cualquier información, consulta o duda pueda, en este caso, consultarla sin ningún problema. Bueno, acá en lo que sería el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, ya Dahua, en este caso, ha incorporado a lo que es el sistema de detección de llegadas, precisamente la medición de temperatura con cámara con Blackbody. También en el aeropuerto Dorado de Colombia, Dahua en este caso hizo la dotación de este sistema. Tenemos en Ciudad de México, ya para lo que es la apertura actualmente de los shoppings, también se ha estado realizando la inclusión de múltiples entrances para la medición automática de temperatura de estas personas. Tenemos ya actualmente, por lo menos en lo que son estaciones de trenes en Turquía o estaciones de subte en lo que sería Shanghái, China, aeropuertos del Líbano, tenemos también aeropuertos en Tailandia. Entiéndase que todo esto es la solución, obviamente, de Dahua a casos de éxito directamente. Entrada y salida de estación de metro de Hangzhou y de Shanghái en China. Okay. Tenemos hospitales por lo menos en República Checa o en Tailandia. Ya lo que serían escuelas también en Tailandia para la inclusión de la parte precisamente operativa docente que está actualmente funcionando, ya que las clases todavía no han comenzado. Lo mismo en las universidades de China. O ya en oficinas, en este caso gubernamentales, como por lo menos el Ministerio de Salud de Malasia o el Ministerio de Educación en Singapur. Ya en el sector retail, también en algunos, más que todo supermercados, que ha permanecido abierto para tratar de evitar el contagio, tenemos por lo menos el Corte Inglés de España o Lotus Supermarket en Tailandia. Esto que están viendo acá ya son las oficinas centrales de Dahua en China, donde se cambió ya el sistema de control de acceso que tenían anteriormente por uno también de detección de temperatura. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Vamos a dejarlos con una breve encuesta para ir culminando, mientras voy a ir respondiendo todas las cosas de las preguntas que hicieron a través de la plataforma de preguntas y respuestas. Bueno, vemos cómo se ajusta la emisividad del termómetro infrarrojo para medir la temperatura superficial corporal, considerando que la piel puede variar en textura, humedad y color. Ok, en este aspecto no me indica quién es la persona que realizó la pregunta, pero la emisividad se ajusta directamente en la cámara y para eso tienes el Blackbody. Ok, dentro de lo que es la visual térmica de la cámara, tú tienes que tener en alguno del rango visual, obviamente que esté dentro, que lo puedas ver, lo que es el Blackbody, y tú a la cámara le vas a dibujar un rectángulo donde le vas a indicar que en esa ubicación se encuentra el Blackbody y a qué temperatura está.
Adicional a esto, le tienes que decir cuál es la temperatura ambiente en la que se encuentra la cámara. De esa manera, ya él va a poder realizar lo que es la parametrización térmica. Fuera de esto, la cámara térmica no mide la temperatura en el cuerpo, mide la temperatura en el rostro, ¿ok? Con lo cual, sí o sí, tienes que tener por lo menos un rango visual de lo que es rostro-frente, y ahí es donde hace la medición de temperatura, con lo cual no importa tipo de textura o humedad que pueda tener, en este caso, la ropa, por poner un ejemplo. ¿Qué tanta diferencia existe en la medida comparada con un termómetro de bulbo de mercurio con la medición bioral? Bueno, ya en este caso la diferencia te la da el datasheet, te indica que con la utilización del Blackbody la diferencia puede estar en más o menos unos 3 grados centígrados, 0,3 grados centígrados, y esa referencia es contra la medición contra un termómetro de bulbo de mercurio bioral. ¿Por qué se llama Blackbody y qué es? Ok, Blackbody es el nombre que le da, en este caso, Dahua, y obviamente es cuerpo negro. Le decimos cuerpo negro porque es sencillamente un ente que va a estar, digamos, como que en el trasfondo de la visual térmica de la cámara, de manera de que ella su único objetivo es mantener una temperatura constante en su centro. De esta manera, la cámara va a poder saber que efectivamente a 3 metros, a 5 metros de distancia, esa temperatura que él ve en el rango térmico, cuando hablamos de rango térmico, hablamos por lo menos de la paleta de colores, ¿ok? Que puede ser desde más amarillo a más rojo, siendo más rojo, más caliente, ¿ok? Ya de esa manera él va a saber que ese color que se encuentra ahí es exactamente 35 grados o la temperatura que nosotros hayamos seteado en el Blackbody. Ya con esto, la cámara puede saber exactamente cuando una persona se encuentre entre el Blackbody y la cámara, cuál es la diferencia, el contraste que tiene en la parte térmica con respecto a los 35 grados del Blackbody. Entonces, si obviamente es más azulado, es menos temperatura y ya él va a saber que tiene, no sé, por poner un ejemplo, 35 o 34 grados. Pero mucho más caliente que eso, obviamente ya representa que tiene más de 35 grados. Y bueno, es básicamente para eso. El Blackbody es el parametrizador de la cámara, propiamente dicho. En caso de no utilizar el Blackbody, el rango, el margen de error aumenta, lo vimos en el slide, y es aproximadamente ya de 1 grado, ¿ok? Con lo cual sabemos que 1 grado no es lo mismo tener 37 que tener 38 grados. Entonces ya en ese aspecto puede contraer algunos problemas de mala lectura, por lo cual siempre es recomendable utilizarlo con el Blackbody. Alberto Altman, ¿se puede integrar sobre el sistema de control de acceso Suprema? No, ya lo que es Suprema o BioStar, como es propiamente la marca, ya son controladores de acceso y de asistencia propiamente dichos, ¿ok? No hay ningún tipo digamos, de integración, ya que en lo que es la parte de control de acceso de Dahua vendría siendo su competencia directa, y en lo que es la detección por rostro se hace directamente a través de video, ¿ok? Y el control de acceso se hace, digamos, a través de las salidas de relé de la NVR o de la cámara propiamente dicho, ¿ok? Con lo cual son básicamente dos tecnologías que van en paralelo, pero no pueden ser integradas. Adrián Ábalos, tengo entendido, una vez culmine el webinar, toda la grabación debe estar llegando a cada uno de los correos de registro. Con lo cual, nada, en el caso de que no sea así, te invito a que me envíes un correo electrónico y yo te podría hacer llegar el link completo. Diferencia Martín Barroso me pregunta, ¿cuál es la diferencia funcional entre los lentes de 8 y 13 milímetros? Básicamente es la distancia de reconocimiento, de detección y todo. O sea, dentro de lo que es todo tipo de cámaras,
más que todo en las térmicas, tenemos lo que es el famoso DORI, ¿ok? Que es Detection, Observation, Recognition y Identification. ¿Ok? Cada una de las opciones donde yo voy a poder detectar, observar, reconocer e identificar a la persona en promedio. ¿Ok? Todas estas distancias del DORI cambian según el milimetraje del lente que se tenga. Entonces, más bien tú tendrías que ir a saber cuál es la distancia sobre la cual vas a trabajar, de ahí irte al datasheet de la cámara, buscar cuál es el DORI basado en esa distancia que tú estás utilizando y en base a esa distancia él te va a decir qué milimetraje de lente deberías usar, ¿ok? No es al contrario por lo general, no es que tú agarras el lente y después vas a obtener una distancia, no sé, visual de 20, 25 metros, no. Si quieres 25 metros, bueno, vámonos al datasheet de la cámara, nos vamos al DORI, y lo que a nosotros nos interesaría en ese aspecto, básicamente serían las últimas dos, la R y la I, el reconocimiento y la identificación, para lo que es esta función propiamente de medición de temperatura corporal. Martín Barroso, ¿cómo se comporta la medición colocando cámaras en espacios abiertos, tipo lobby, donde la variación térmica del ambiente es importante? Esto es un caso puntual. Es muy buena tu pregunta, Martín, y todo depende de qué tanto te varíe lo que es la temperatura ambiente. ¿Ok? Por algo, cuando comencé el webinar, indiqué que lo mejor o lo óptimo, lo recomendado en este aspecto es que estos sistemas se utilicen en temperaturas ambiente controlado, donde no haya tanta variación. ¿Ok? Si es por lo menos una entrada de una oficina, ya tú sabes que hay un aire integrado y ese aire integrado siempre está a una cierta temperatura ambiente. ¿Ok? Lo ideal sería que no se apague nunca, por poner un ejemplo. He tenido casos donde clientes han querido instalar esto por lo menos a la intemperie, y a la intemperie, por lo menos en esta época del año, es muy difícil. Tenemos en la mañana 8 o 9 grados y ya al mediodía podemos tener 22, ¿ok? Con lo cual la única opción que tú tendrías en ese aspecto es ir reconfigurando a medida que vaya cambiando la temperatura ambiental, ir reconfigurando la cámara e irle indicando a la cámara cuál es la temperatura correcta. De esa manera, obviamente la variación de lo que es la medición va a ser mucho menos, pero si no haces nada de eso, va a ser muy complicado que lo que es la lectura sea la correcta todo el tiempo. Solamente tendrás lectura correcta cuando la temperatura ambiental esté dentro de los parámetros que le configuraste a la cámara. En la aplicación de control de acceso puedo incorporar el Blackbody. En la aplicación, cuando haces el control de acceso con la cámara térmica, sí. Cuando lo haces con el controlador de acceso propiamente, no. Ya el controlador de acceso es standalone y no utiliza ningún tipo de Blackbody. Blackbody es solamente cuando vas a utilizar cámara térmica dual visual térmica, ¿ok? Sea con NVR, sea con DCS, sea con la cámara propiamente dicha, pero así, ya en lo que es la aplicación de control de acceso, no tiene nada que ver el Blackbody. Nicolás Yukubek me pregunta, en el caso de los sistemas de detección facial para el control de accesos, ¿qué posibilidades de integración tiene Dahua para con otras marcas, nivel software, hardware, y sobre qué plataformas podríamos hacerlo? Ok, en lo que es la parte de control de acceso, sabemos que Dahua tiene integración a través de sus SDK son abiertos, con lo cual nivel software vas a poder hacer lo que sea siempre y cuando lo desarrolles. Nivel hardware, solamente las salidas, en este caso normalmente abiertas o cerradas, para precisamente realizar la apertura de puertas o lo que sea. Ahora, plataformas sobre las cuales hacerlo, ya en este caso Dahua utiliza el DSS Express. El DSS Express tiene todo un SDK, ¿ok? Directo, con lo cual tú podrías llegar a hacer un VMS parecido al DSS Express que pueda en este caso integrarse con el controlador de acceso Dahua. ¿Ok? Tipo lo ha hecho Milestone o Digi4 o esas empresas, en este caso, que ya son más de software propiamente. Espero haber respondido a tu pregunta. Alberto Altman,
Reconoce barbijo, sí señor, reconoce barbijo y tiene también la opción de que no te permite el acceso en caso de que no tengas el barbijo puesto. Horacio Ramón me pregunta cuánto es el rango de error. Ok, lo recuerdo en este caso, con la utilización del Blackbody tenés 0,3 grados centígrados y sin la utilización del Blackbody tenés 1 grado centígrado de margen de error. Esto en lo que es la solución de cámara térmica. Ya en lo que es la solución de control de acceso, que no utiliza Blackbody, el rango de error es de medio grado, ¿okay? 0,5 para la solución de DAWA y 0,2 para la solución de Subvision. Horacio me pregunta que si no tiene fiebre y no me permite el paso del molinete, ¿hay alguna manera de verificar este problema? Sí, obviamente vas a poder verificar el problema empezando de manera local, ¿ok? Pero en el caso de que no tengas fiebre, solamente no te permite el acceso es cuando tienes fiebre. Si no te permite el acceso no teniendo fiebre, puede ser por dos razones. O porque no estás dentro de la base de datos facial, ¿ok? Con lo cual, si no estás dentro de la base de datos, no tienes acceso, porque recordemos que esto es un controlador de acceso. Y en el caso de que esté el rostro almacenado, no tengas en este caso fiebre, pero tenga la opción del barbijo activado, entonces sin el barbijo tampoco te va a dejar entrar. O sea, va a ser muy fácil identificar el problema por el cual no te está permitiendo el acceso. Claudio me pregunta, la precisión de 0,5 grados es como poca para la toma de decisión de si dejar entrar o no una persona. ¿Cómo se ha implementado esto en la realidad de los clientes que lo implementaron? Bueno, en realidad el 0,5, por más de que parece poco, para lo que es una detección fiebril es bastante. ¿Ok? Aparte, esto puede bajarse un poco haciendo la parametrización precisamente de lo que es la temperatura ambiental. ¿Ok? Y no solamente el control de acceso queda sujeto a si tiene fiebre o no. Hay varias, en este caso, reglas que tú vas a setear y de igual forma, por lo menos en lo que es la solución de DAWA, que es la del 0,5, vas a tener un monitoreo también opcional, obviamente, digamos en línea con lo que sería el DSS Express, con lo cual vas a poder saber exactamente qué persona entró, si es posible que tenga fiebre o no, y lo vas a tener en tiempo real. Sí es verdad y tienes razón que el 0,5 sigue pareciéndome mucho, pero hay una diferencia muy grande entre un fiebril de 37,4 a ya fiebre propiamente dicho, que son 38 grados y la diferencia es esa, 0,5. ¿Okay? Con lo cual, si la persona no tiene fiebre, no te va a salir que tiene fiebre. Si la persona tiene fiebre, efectivamente va a tener fiebre, así sea un fiebril, ¿se entiende? Horacio me pregunta cómo es el mantenimiento y cuánto tiempo es la eficacia. La eficacia va a ser 24/7 si hiciste todos los parámetros correctos, ¿ok? Y el mantenimiento es prácticamente nulo, porque ya en este caso, mientras los equipos estén en funcionamiento, todo el sistema va a estar acorde. Ya en el caso de que se averíe algún término, como por lo menos puede ser el Blackbody, en este caso, que se desconfigure, ya el mantenimiento es cuestión de volver a parametrizar las cosas, nada más. Sobre el producto Subvision, dice tener multiconexión. ¿Podemos ver en forma remota con almacenamiento? No. Por más de que tiene múltiple conexión, esta opción ahorita está siendo implementada más que todo en China, ¿ok? Con lo cual su desarrollo no ha llegado de manera completa hasta aquí. Por eso es que te digo que no tiene una plataforma sobre la cual desplegarse, sino que en este caso, por lo menos en China existe Baidu, que es obviamente el buscador. Baidu tiene aplicaciones móviles, ¿ok? Con lo cual tú puedes registrarte de manera automática y puedes realizar lo que sería el monitoreo del equipo ya a través de una banda 3G, 4G,
utilizando precisamente la plataforma de Baidu. Sin embargo, actualmente está en chino, por lo cual solamente te lo recomendaría como standalone directamente. No, Alberto, como te acabo de comentar, la versión de Subvision, el único software que tiene es este Baidu, está en chino, el resto es para ser utilizado standalone directamente en el equipo tal cual Dahua. Guillermo me pregunta, en el caso de la cámara y el Blackbody, ¿cómo se conectan directamente a un monitor sin el uso de la NVR? Bueno, obviamente sin el uso de la NVR no lo vas a poder conectar directamente a un monitor. ¿Ok? Necesitarías sí o sí, por lo menos mínimamente, el DCS Express. ¿Ok? El DCS Express lo vas a instalar en un computador cualquiera y el computador va a tener un monitor donde vas a mostrar la información. De resto, lo que sí tiene la cámara propiamente es una sirena y una luz estroboscópica, con lo cual al momento de una alerta no es necesario el monitor, o sea, el monitor es, digamos, de confirmación también. Y el monitor casi siempre está con el operador de monitoreo, no propiamente en la visual de la persona. ¿Ok? La persona lo que va a ver como visual es la sirena y la luz de la cámara, indicando que obviamente alguien está en sobre temperatura, que es lo que ella te indica. Vamos a ver, Víctor Gaspar, ¿tengo que poner algún limitador de velocidad de acceso para tener una buena lectura e identificación? ¿Cuál sería la velocidad de acceso óptima? La velocidad de acceso depende de la identificación en este caso, pero en el controlador de acceso está la detección e identificación en menos de un segundo. ¿Ok? Con lo cual, teóricamente, o sea, tomando el tiempo de apertura de la puerta, cierre de la puerta, sería aproximadamente unos 2 segundos por persona, no mucho más. ¿A qué altura de montaje de la cámara es recomendado? Ok, tanto la cámara como el Blackbody, la altura recomendada está entre los 1,80 y los 2 metros. Ok, la idea en ese aspecto está en que ninguna de las personas que pasen por el rango entre el Blackbody y la cámara pueda, digamos, tapar en ningún momento lo que es el Blackbody. Con lo cual, mientras más alto lo pongas, va a ser mejor. Guillermo Núñez me pregunta, ¿están disponibles los equipos y sus valores para la Argentina? ¿Quién sería el contacto de Dahua Argentina o estar disponibles en el stock? Sí, en base a esto, este webinar lo está patrocinando OCRL. OCRL es un distribuidor oficial de Dahua en Argentina, con lo cual puedes preguntarle a ellos de manera directa. Podrías llegar a hacer el contacto a través de su propia página web o llamarlo de manera directa a los vendedores del área comercial. Stock sí hay, stock hay en Argentina. Sé que muchos distribuidores ahorita tienen stock y la parte del precio no la manejo yo. Tendrías que hablar ya directamente con cada uno de los distribuidores y que te indiquen ellos el precio o la forma, en este caso, de pago. Gustavo Cuevas me pregunta, es decir, que yo puedo colocar en el lugar del Blackbody cualquier cosa que tenga una temperatura constante y yo saber cuál es. Sí, sí, teóricamente el Blackbody, ok, es una herramienta de Dahua que lo saca como solución, como un equipamiento más, pero si tú tienes algún desarrollo en el cual puedas mantener y asegurar que no varíe obviamente esa temperatura de ese sitio, ni siquiera en un rango de 0,1 centígrado, lo podrías llegar a hacer y la configuración en la parte de la cámara va a ser exactamente la misma. Alfredo me indica que si no sería recomendable colocar la cámara en una carpa o toldo, por lo que entendí. Depende, si lo vas a utilizar en el exterior, sí, tienes que tratar de garantizar, digamos, que la temperatura ambiente no varíe tanto. Si lo vas a colocar en el interior, no es necesario colocarle en una carpa o toldo ni nada por el estilo.
Nicolás, ¿qué posibilidades de integración tiene DAWA con sistemas Vigilon o Genetec? Actualmente, por lo menos los sistemas Vigilon y Genetec, lo que son los grabadores DAWA, los podrían admitir como tal en lo que es la parte de video. Pero de resto, toda integración de DAWA es a través de cada uno de los SDK. ¿Okay? Hay una plataforma propiamente de DAWA que se llama dipp.dawasecurity.com. Con ellos ese es el Developer Integration Partner Platform, con lo cual ya por ahí te puedes poner en contacto directamente con los desarrolladores en China y ellos te van a enviar todos los SDK, demos o lo que sea que requieras de la línea de producto que esté necesitando que haga la integración. Martín Barroso, el controlador de acceso mide la temperatura a una distancia de 0,5 metros, ¿ok? Y solamente cuando estás a 0,5 metros te va a detectar temperatura. Adrián me pregunta que si reconoce barbijo, tapaboca o barbijo solamente. Es básicamente lo mismo. Barbijo, tapaboca, lo que importa es que te estás tapando desde la nariz y la boca por completo. Recordemos que en China ya lo que es el tapaboca, propiamente, es un accesorio más de vestir, ¿ok? Con lo cual es muy normal que todos estos sistemas chinos te detecten barbijo o tapaboca, es exactamente lo mismo, sencillamente que barbijo se le dice acá en Argentina. La cámara posee conectividad P2P, la cámara térmica me parece que sí en la versión actual. Sin embargo, la conectividad P2P yo nunca te la recomiendo. Recordemos que el peer-to-peer es para uso hogareño, ¿ok? Es la forma más fácil que tienen los adultos mayores de conectar una cámara y poderla ver remotamente, pero en lo que es proyecto, esto no debería usarse, ¿ok? Para un proyecto tú deberías utilizar ya propiamente el DNS de DAWA o directamente hacer el forwardeo de los puertos dentro de tu router, ¿ok? Por más de que lo tenga, no te lo recomiendo. Armando me pregunta la garantía del fabricante y del representante de los equipos. Ok, en este caso, todos los equipos de proyecto de DAWA, yo que trabajé 3 años y medio para DAWA Argentina, estoy seguro que está en los 2 años, ok. Ya en algunos casos puntuales, si estamos hablando de que es una solución completa, podría llegar a los 3 años, pero esto lo vas a negociar de manera directa con tu representante comercial propiamente. Bueno, con esto básicamente hemos respondido todas las preguntas que teníamos. Voy a ver si por casualidad quedó algo en el chat que no haya leído. No sé si Verónica o alguna de las chicas de la revista quieren agregar algo. No, está muy bien, Miguel. Hay algunas preguntas en el chat, pero algunas ya las fuiste respondiendo por preguntas y respuestas. Vamos a ver, voy a leer un segundito, a ver si veo alguna que no haya respondido ya. Carlos preguntó que si la calibración con el backbody es automática. No, la calibración no es automática. O sea, no es que si tú cambias la temperatura del blackbody, la cámara automáticamente se calibra. No. Tienes que hacerlo manual en cada uno de los casos, ¿ok? Tanto la calibración del blackbody como la de la temperatura ambiental. ¿Ok? Si cambias la temperatura del blackbody, tienes que ir a la cámara y decirle que ahora la temperatura cambió y ahora es tal temperatura. ¿Y la cámara puede funcionar sola en modo standalone? Sí, la cámara también puede funcionar sola en modo standalone, sin el blackbody, me imagino que te estás refiriendo. Y en ese caso lo que vas a tener obviamente es una variación de temperatura mayor. O sea, sabemos que con blackbody baja a 0,3 y sin el blackbody ya trabaja directamente a 1 grado aproximadamente de diferencia. Carlos, ¿las cámaras pueden trabajar directamente con el DSS Express? Sí, las cámaras con cualquier plataforma de DAWA pueden trabajar directamente con el DSS Express. Estas son cámaras IP, con lo cual tú sencillamente lo agregas como si fuese una cámara IP normal. ¿Ok?
hay ciertos parámetros que tienen que colocar dentro del DSS. Ya una vez lo agregas, indicarle que es una cámara térmica, qué inteligencias tiene, pero bueno, ya eso es algo un poco más, digamos, de configuración propiamente, para que puedas ver todo lo que son las alertas de temperatura de manera directa, ¿ok? Sin utilizar una NVR de por medio ni nada por el estilo. Carlos también pregunta, ¿el dispositivo de Subvision es un lector o módulo controlador? En realidad es un módulo controlador porque no tiene proximidad, ¿ok? Lo único que tiene es, digamos, rostro o ya clave propiamente, ¿ok? Así que sería más como un controlador de acceso propiamente, no es un lector que pueda poner, no sé, biométrico o tarjetas MyFair o cosas así por el estilo. Ya esto lo respondimos. Vamos a ver. Sergio pregunta, cuando la temperatura ambiental es muy alta respecto a la temperatura del cuerpo, ¿cómo se analiza la variación y si no se distorsiona el valor medido? No, en este caso no importa que la temperatura ambiental sea mayor a la de un cuerpo humano, ¿ok? Tienes que tener en cuenta el rango digamos, de trabajo de esta solución. Bien lo vimos en el datasheet del equipo, está entre los 15 o 5 me parece, y los 50 grados, ¿ok? Si ya son más de 50 grados lo que es la temperatura ambiental, ahí sí vas a comenzar a tener problemas en lo que es el valor medido, ¿ok? Pero no importa que la temperatura ambiente esté más caliente, lo que importa es que lo parametrices y lo coloques tal cual es, ¿ok? Si son 40 grados, son 40 grados y está el blackbody a 40 grados y la cámara térmica a 40 grados y todo está a 40 grados. No importa que el cuerpo humano esté a 37, te va a decir que está en 37 igual. Hola Leonel, en este caso me estás indicando que estás en Panamá. Sí hay distribuidores autorizados en Panamá, es más, tienes Dahua Panamá propiamente. Y el Smart PCS no se puede integrar con cámaras termográficas. ¿Okay? El Smart PCS es una versión antigua. Ya por el Smart PCS está el DSS Express, que es la plataforma sobre la que estamos hablando, con la cual vas a poder integrar cámaras térmicas con control de acceso y todo eso. Pero directamente el Smart PCS ya está básicamente obsoleto y es para ser utilizado con los equipos antiguos, no toda la parte de inteligencia artificial que está promoviendo Dahua actualmente. Lionel, sí tengo distribuidores en Panamá. Te invito a que me envíes un correo electrónico a miguel.negretti01@gmail.com y te puedo dar en este caso la información del comercial, o más fácil, me puedes enviar un correo electrónico con tu información y yo se las pasaré a la gente de Dahua para que ellos se contacten contigo de manera directa desde Dahua, Panamá. Bueno, esas son todas las preguntas que quedaron pendientes por el chat. Espero les haya gustado la información y cualquier cosa nos seguimos viendo en un nuevo webinar el próximo jueves a través de esta misma plataforma. Que tengan muchas gracias y que pasen una feliz tarde. Bueno, muchas gracias Miguel, muchas gracias a todos por participar. Hasta luego.